la posibilidad de contar acá con Nicolás, un amigo. Venía pendiente esta visita ya desde hace rato y lamentablemente por todos los protocolos de la pandemia que hay que cumplir no lo podíamos traer, pero bueno, ahora pudimos traerlo, así que es un honor, Nicolás, para nosotros tenerte acá, para todos los misioneros, y poder compartir todas las vivencias y que los colegas periodistas puedan preguntar todo lo que esté, todo lo que quieran, y puedan tener tus conceptos desde otra visión, que no es la que siempre se da en las conferencias y en las charlas, que es la de la gente que protagonizó los combates o que participó del conflicto. Esta vez van a tener otra visión, netamente periodística, de alguien que estuvo durante todo el conflicto, que lo vivió y que le puede contar lo que es la verdad de Malvinas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío y gracias por la invitación. ¿Alguna pregunta o ya las evacuamos todas las preguntas en las entrevistas individuales? Más allá de las preguntas que te realizamos en las entrevistas puntuales de cada uno, nos gustaría tu visión de lo que fue el conflicto en sí, que está contado y plasmado a través de los diferentes libros, ¿no? Pero sabemos que es enriquecedor conocer por ahí detalles más allá de lo que nosotros habitualmente podemos llegar a preguntarte o consultarte, ¿no? En este sentido. O sea, ¿qué visión global tenés a esta distancia de lo que fue la gesta de Malvinas, qué sensaciones te quedan a través del paso del tiempo al celebrarse en este mes de abril un nuevo aniversario? Bueno, la visión que tengo yo es justamente la de gesta, o sea, la de epopeya patriótica, y eso es lo que la sociedad argentina todavía no ha advertido, pero más tarde o más temprano lo va a advertir. La guerra de Malvinas es el equivalente en el siglo XX del cruce de los Andes, y así va a ser reconocida. Los combatientes de Malvinas son los equivalentes de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho y otros héroes de nuestra historia. Es el equivalente de las gestas nacionales de otros pueblos, que siempre después de una gesta nacional aparecen los trovadores, los juglares que le cantan a la gesta, y en nuestro país prácticamente no han aparecido por esa campaña de desinformación, de ideas, fuerzas falaces sobre la guerra de Malvinas, muchas veces impulsadas por el odio ideológico, por la ignorancia, por la envidia, pero que de resulta el pueblo argentino no sabe lo que pasó en Malvinas. Yo estoy por sacar mi tercer y último libro sobre la temática Malvinas, y le puse de título La Malviníada, porque considero que es el equivalente de la Ilíada, de la Luisíada, entre otros relatos. Va a estar, por ejemplo, el de Juan Nasser. Me llama la atención, si ustedes revisan, ponen Juan Nasser en los diarios, en internet, y van a ver las entrevistas, qué poco se ahonda en el combate en sí. Habla de muchas cosas, pero el combate en sí como que lo pasan por alto, y el combate es la parte heroica, la parte gloriosa, donde él y tantos otros derramaron su sangre. Hay como una especie de freno impuesto por esas anteojeras de que todo estuvo mal, y nada puede ser generalizado, toda generalización es una mentira, y también una media verdad es una mentira completa. Hubo una convergencia perversa de dos ocultamientos. El gobierno militar trató de tapar las miserias de la guerra de Malvinas, igual afloraron, y los gobiernos civiles posteriores taparon las grandezas, que son los hechos heroicos de nuestros hombres. Entonces, en resultas de esta convergencia perversa de dos ocultamientos, el pueblo argentino todavía no tiene idea de lo que pasó en Malvinas, y lo que pasó fue una gesta heroica, porque nosotros, un país de cuarto, quinto orden como potencia militar, le hicimos frente a Inglaterra, apoyada por la superpotencia de Estados Unidos, apoyada por la comunidad europea, apoyada por el resto del mundo, y los jefes militares ingleses son los que dicen que estuvieron a punto de retroceder. Nosotros los argentinos, que nos jactamos de todo, del dulce de leche, del fútbol, de lo que sea,
En esto que tendríamos todo el derecho de jactarnos, como que nos avergonzamos, todo lo contrario. Nicolás, usted tuvo una experiencia desde lo periodístico único y quería preguntarle un poco y que nos cuente lo que es esa experiencia desde el trabajo periodístico en Malvinas, cuáles fueron las dificultades desde lo físico, las sensaciones y también desde la censura, cuáles fueron esas principales dificultades. Bueno, ya se sabe, una vieja frase, en la guerra la primera baja es la verdad. Todos los gobiernos en guerra usan la información y la desinformación como un arma más. Y no fue la excepción la guerra de Malvinas. Se mintió desde el lado argentino, pero ojo, también se mintió desde el lado británico. Por ejemplo, yo tenía una amiga en Londres y desde Malvinas le mandé una tarjeta. Después de la guerra recibo una carta de ella indignada porque decía: ¿cómo llegó tu tarjeta si a nosotros nos decíamos que no podía pasar un pájaro a Malvinas del bloqueo que había? Cuando los periodistas británicos llegan al aeropuerto, están indignados nuevamente porque el aeropuerto seguía funcionando y los tenían convencidos los británicos de que había sido destruido en el primer bombardeo. En el caso de la Argentina, por supuesto, tuvo más importancia la desinformación por el efecto que tuvo en la gente. La gente se había lanzado a apoyar el esfuerzo bélico argentino, tejía, cocinaba, donaba, y era como que estábamos a punto de entrar en Londres y nos rendimos. Eso causó una gran decepción. Eso fue el producto de esa propaganda triunfalista del continente, de la cual puedo probar que no participé. Y la prueba principal es que el 90, el 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Y esa es una clara prueba de que no era funcional a lo que querían mostrar en ese momento en el continente. Tuve que soportar la censura que había en las islas. Después me enteré que había otro escalón de censura de mi material que yo mandaba por los aviones que burlaban el bloqueo en Comodoro Rivadavia, y una tercera censura en Buenos Aires, y solo al volver, porque no era la época de los satélites, yo no sabía que salía al aire, me entero por mis compañeros de Canal 7 de que el 90-95% de mi material fue destruido. Hace poco tiempo el diario Clarín investigó el tema y llegó a la conclusión de que hay 100 horas de grabación mías y de mi camarógrafo Alfredo Lamela perdidas, nada menos que 100 horas. Sí, adelante. Sí, creo que sos el único, buen día, sos el único corresponsal de guerra que tenemos. Pero con un detalle simplemente, digamos, desde lo profesional periodístico, ¿vos cómo te sentiste cuando volviste? Creo que tuviste un autoexilio inmediato, corregime eso. ¿Cómo te sentiste vos como persona, como profesional que tuviste que irte, no? ¿Fue así? No, yo aguanté hasta el año 90, aguanté 8 años. Yo no quería irme, pero tenía 4 hijos que mantener y tenía terribles dificultades para No podías trabajar. laburar. Primero me sacaron del noticiero los propios militares, me prohibieron entrevistar a los combatientes que volvían, me hicieron una campaña de calumnias porque no sabían qué iba a poner en mi libro y tenían cola de paja, y después formalmente me prohibió el gobierno de Alfonsín. Cuando me prohíben y yo encaro a los secretarios de Cultura que habían emitido la orden, me dicen que no tenía derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas. Y así con altibajos he sufrido esas dificultades para trabajar hasta que en el año 90, la tercera oferta que me hacen de la televisión hispanoparlante, me voy a trabajar allí, y hubiera preferido hacer mi carrera en la Argentina, obviamente. Me fue muy bien en el exterior, pero el exilio es muy doloroso. Sigo prohibido en la televisión argentina. Yo volví hace ya 7 años pensando que todavía podía trabajar, pero bajo ninguno de los regímenes, ni el kirchnerista ni el macrista, se me abrieron las puertas. Yo sigo pagando la factura de haber cubierto Malvinas, la pago gustoso porque haber estado codo a codo con hombres como Juan Nasser me compensan maravillosamente cualquier prohibición, cualquier persecución. Tengo visión histórica. Esto de que Malvinas es una epopeya nacional, lo tengo tan claro desde el primer día que para mí es un privilegio haber estado. Sí, cómo no. Sí,
Ya esto más geopolítico, ¿cómo debería ser efectiva, a tu criterio, hoy, una política diplomática, está claro, para recuperar Malvinas y si existe esa posibilidad? Hoy no existe porque somos un país de rodillas. La diplomacia tiene sentido cuando el país está plantado firmemente, si no es cháchara. El mundo de la realpolitik sigue siendo el mundo del más fuerte. Esto lo decía Federico el Grande de Prusia. Una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Nadie le presta atención, es pura cháchara. Primero tenemos que levantar a la Argentina, ponerla de pie y ahí nos van a escuchar, nunca antes. Buen día, Nicolás. Buen día. ¿Cómo te cayeron ayer los comentarios de Patricia Bullrich hablando de la vacuna Pfizer y ese comentario sobre Malvinas? Me parece. Y también a Juan me gustaría que conteste esa pregunta. ¿Cómo? También me gustaría que Juan conteste esa misma pregunta. Bueno, a mí me pareció la expresión máxima del cipallaje. O sea, más cipayo que eso no podía ser. Y no es cierto, como después trató de aclarar, de que la sacaron de contexto. Mentira, si cualquiera que vea el video ve que le salió del alma, mostró la hilacha, fue un sincericidio. Y eso es muy triste porque nos demuestra que todos los políticos, sin distinción de color ideológico, al final terminan siendo todos antipatriotas. No les interesa el país. Lo vemos en actos como el de Patricia Bullrich, pero también lo vemos en el acto de los políticos que roban y saquean al pueblo argentino. La clase dirigente política siempre nos ha fallado y nos sigue fallando. Bueno, creo que también fue una expresión con mucho desacierto. Es imposible comparar una vacuna con lo que sucedió en Malvinas. Me parece que, no sé qué pudo haber pensado en ese momento esta señora, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Lamentablemente con el tema Malvinas hay muchas opiniones y hay una desmalvinización, como decimos, que tenemos que tratar de sacarla entre todos los argentinos y conocer la verdad de lo sucedido. Por eso es que también está acá Nicolás para que les pueda contar a ustedes desde otra visión todo lo que ocurrió en el conflicto del Atlántico Sur. En aquel momento de un error estratégico de llevar soldados sin entrenamiento a pelear en la guerra y la mayoría tenían 18 o 20 años. Y si que estuviste ahí, ¿qué pasó con los casos de tortura que tanto se comentó también en aquel momento y se sigue comentando hoy? Primero y principal, es una mentira que fueron sin entrenamiento. A Malvinas fue la clase 62 y también la clase 63. La clase 62 tenía un año entero de entrenamiento y la clase 63 sí tenía 2 meses, pero todo siempre depende del jefe que tuvieran. El soldado siempre es el reflejo del jefe. Si el jefe era un vago, obviamente que no estaban preparados. Si el jefe cumplía su función como la tenía que cumplir, estaban más que bien preparados. De hecho, un soldado clase 63 de 18 años abate en un combate frente a frente nada menos que al jefe de los paracaidistas británicos. Justamente era un hombre del teniente Esteves, del héroe misionero. El teniente Roberto Esteves había seleccionado un grupo de soldados de 18 años, les había dicho que iban a ser aspirantes oficiales de reserva y les dio no solo un entrenamiento, sino una mística que los convirtió en un puño de hierro. Esos soldados detuvieron a los ingleses en Darwin por espacio de 5 horas. Y reitero, Oscar Ledesma de Córdoba abatió al jefe de los paracaidistas ingleses. Además, esto del entrenamiento de los soldados, hay que tener en cuenta que un soldado no cumple funciones demasiado sofisticadas. Para sacar un obús del cajón y llevárselo al suboficial que lo va a disparar no hace falta una licenciatura en física cuántica. Con respecto a los maltratos, yo en Malvinas nunca vi nada, probablemente no me lo mostrarían o lo hubieran tratado de evitar,
pero tampoco ninguno de los soldados me contó nada durante la guerra, y yo tenía mucho contacto con ellos, no solo porque yo los filmaba, sino porque también les conseguía alimentos, porque ellos tenían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers, entonces me pedían ayuda a mí. Después de la guerra sí, hubo soldados que me contaron esos casos y obviamente existieron, pero fueron la excepción y no la regla, que esa es otra gran falacia que hay. Hay una 50 de denuncias, de las cuales se ha demostrado que algunas son truchas. ¿Por qué? Porque se busca la configuración de víctima de la guerra, víctima de la dictadura, para así cobrar la indemnización que cobraron los montoneros y demás considerados como víctimas de la dictadura. Hay un interés pecuniario en esas denuncias, pero de todas maneras, si hubo estaqueos son aberrantes, deberían ser castigados. Ahora bien, si hay una 50 de denuncias, 50, pongámosle 100 con toda la furia, sobre un universo de 10.000 soldados conscriptos, es un porcentaje ínfimo, que muestra que fue una excepción y no la regla. El radicalismo fue muy eficiente en instalar de que en realidad el Malvinas era un instrumento para perpetuar en el poder a la Junta Militar, que como recordarás vos bien, venía mal en lo económico, no era viable ya en lo político, empezaba el tema de derechos humanos. ¿Crees eso de que en realidad para la Junta de Gobierno Malvinas no era un fin sino un medio? Yo creo que estamos presos de muchas ideas fuerzas de la propaganda inglesa. Los ingleses nos podían decir, vamos a la guerra para recuperar nuestra colonia, eso era políticamente incorrecto. Entonces decían, vamos a la guerra contra la dictadura argentina, claro, aliados con ese gran demócrata que fue Pinochet, ¿no es cierto? O sea, una hipocresía total. La Junta Militar no había tenido, los militares, el generalato, hablemos así, el gobierno de facto, no tuvo las agallas de combatir al terrorismo con la ley en la mano, hizo la barbaridad que hizo, e iba a tener el coraje de ir a una guerra contra Inglaterra y sus aliados, pero ni en pesadillas. Si no se entiende que cayeron estúpidamente en una trampa tendida por los ingleses, no se puede entender Malvinas. Acá hubo un guiño de los aliados, del Pentágono de Inglaterra, para que nosotros hiciéramos un toco y me voy. Eso era lo único planificado. Después no pudieron dar marcha atrás porque la población se lanzó a las calles, plebiscitó la recuperación de Malvinas y no pudieron dar marcha atrás. Cuando Galtieri se da cuenta de que vienen en serio los ingleses y de que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Hay que entender que los países centrales planifican a muchas décadas en adelante. Venían a instalar la famosa Fortaleza Falkland para asegurarse el petróleo alrededor de las islas, el cruce interoceánico y la proyección a la Antártida sobre todo. Además hay otra consideración. El gobierno del proceso militar estaba encabezado por el ala liberal del ejército, no por el ala nacionalista. Si hubiera sido el ala nacionalista, bueno, podemos pensar que podrían querer imitar a Franco y quedarse mucho tiempo. No, eran liberales y Galtieri y todos los anteriores también habían anunciado que iban a restaurar la verdadera democracia, etc. De hecho, a mí, después de la guerra, yo no conocía a Galtieri, pero el hijo de Galtieri me mostró la convocatoria de elecciones que había redactado el Comité Militar para 1984. Así que esta es también una de esas ideas fuerzas que tienden a bastardear la idea de Malvinas, porque los soldados no fueron a defender a Galtieri ni a la Junta. A cualquier soldado que les preguntes, o a la inmensa mayoría, te van a decir que fueron a la guerra a defender la bandera de Belgrano. Nicolás, una pregunta más. Mañana vas a charlar con los chicos de la escuela número 3, donde estudió en esas mismas aulas el teniente Esteves. Me gustaría una reflexión tuya sobre lo que significa, o lo que puede significar. Ya vivimos la desmalvinización, pero se empiezan a cumplir, empezamos ya tiempo de descuento para el 40 aniversario de Malvinas. Si esto puede ser también un punto de inflexión y qué significa la nueva generación y qué mensaje hay que darle a esos chicos sobre lo que fue Malvinas. Y también Juan, si quiere comentar algo sobre el tema, porque sé que también mañana va a estar en esa charla. Mirá, yo creo que estamos viviendo un momento de disolución nacional. Es el sálvese quien pueda. Todos los días escucho que los pibes se quieren ir del país y los padres los apoyan en eso. Eso es la disolución nacional. La única manera de evitarlo es volver a sentirnos orgullosos de nuestro país.
Y la manera de sentirnos orgullosos, entre otras, es reconocer que tuvimos héroes, que no somos el último orejón del tarro, que no somos esos estúpidos que fueron a una guerra alocada y lo llenaron la cara de dedos y que bien merecido lo teníamos, porque además es falso. Necesitamos reconquistar esa épica para reconquistar el país. Un país sin identidad nacional desaparece del mapa. ¿Cuántos países que nosotros de chicos estudiábamos que existían ya no existen más? La Argentina corre ese serio riesgo de disolución. De hecho, yo considero que la Argentina sigue siendo una nación porque Chile y Brasil no se oponen a eso. El día que Chile y Brasil decidan que no seguimos más como nación, ¿qué poder de disuasión tenemos para que no nos invadan, no se queden con nuestras riquezas? Yo creo que los chicos, que además son el terreno más fértil, tienen que inspirarse en nuestros héroes. Yo en mi niñez me inspiraba en los héroes de la independencia. Ahora los tenemos vivos, caminando entre nosotros, al alcance de la mano. Ese es el tónico moral que necesita el país. Y yo, en mi experiencia limitada, por supuesto, porque esto lo tendría que hacer el Estado Nacional, cada vez que hablo de héroes de Malvinas en la tele, después tengo un montón de mensajes de chicos que me dicen, ¿pero cómo? Entonces peleamos, porque les han metido en la cabeza que no peleamos. ¿Y cómo peleamos? Y se llenan de orgullo. Juan, ¿querés agregar algo? Bueno, mirá, comparto plenamente lo que dice Nicolás. Estaba pensando cómo nuestros chicos hoy, y ahora que lo veo a mi ahijado acá, estaba pensando, cuando él era chiquito, cuando él iba al jardín o a los primeros grados, íbamos y dábamos charlas de Malvinas y todos los chicos preguntaban y se informaban. Hoy, lamentablemente, eso en las escuelas no existe. Lamentablemente, nuestra historia parece que no existe y que la quieren dejar de lado. En nuestra época estudiábamos San Martín, Belgrano, cómo fue la recuperación de los países limítrofes, las hazañas hechas por San Martín. Bueno, hoy tenemos también otras vivencias, tenemos nuestra historia que sigue caminando por la vida, y estos chicos no aprenden, no le enseñan nuestra historia. Lamentablemente, creo que desde ese punto de vista estamos equivocados como país.